Sí, la verdad que mientras vas hablando pensaba, todo se mezcla, ¿no? Todo se mezcla con todo. Y creo que en esto siempre ha habido una gran confusión, porque por un lado tenés el alcohol que hace mal, y por el otro lado tenés muchísimas publicidades de que si no tomas alcohol no te divertís, no la pasas bien, etcétera. Entonces creo que a veces es tan contradictorio y a veces con hipocresía, porque el mercado va por un lado y la salud de la gente va por la otra, o intereses económicos van por un lado y la salud va por otro. Y encima cuando hay una persona que tiene un problema de adicción, donde se debe abordar desde el punto de vista médico, o sea, de un equipo interdisciplinario, desde el punto de vista de la salud o de la enfermedad mental, ya no hay muchos aportes económicos, porque la persona no se recupera, porque la persona tiene un montón de recaídas y porque al final te encontrás con un montón de trabas para poder abordar como la hipertensión, como la diabetes, como una epilepsia, la enfermedad de las adicciones, ¿no? ¿Por qué es enfermedad? Porque la persona no lo puede manejar. Mira, del punto de vista, en la provincia de Río Negro, desde hace 5 años, hay una agencia que nuclea todos los organismos, ¿no? Porque esto no es solo un problema de narcotráfico y seguridad, ni es delincuente y tiene que estar seguridad, no es solo un problema de salud, porque salud cuando se enfrenta a abordar una persona con este problema se encuentra que no hay una familia que lo pueda recibir, porque después de muchos años se cansó, se pelearon y no está en condiciones de poder recibir, o es una familia donde hay mucho consumo, por lo cual esta persona que se quiere recuperar no puede volver a su familia, o no tiene dónde vivir, cuestiones de vulnerabilidad socioeconómica, laboral. Entonces también salud queda entrampado. Por eso se hizo esta agencia, donde entre todos tenemos que poder hacer una política pública, desde el Ministerio de Educación, hacer programas para la prevención en cuanto a los consumos problemáticos, y también, como decías recién, es un poco confuso ese término, ¿no? Y las Es que no adicciones. suena, es que suena como un eufemismo, Mabel, porque Exactamente, es en muy realidad raro. Yo recién, sí, perdón. en realidad es adicción, en realidad qué sé yo, es narcodependencia, digamos, me parece que hay formas más explícitas de hablar de un tema. Uno lo trata pareciera que se trata de disimular la gravedad del problema cuando dice No, consumo o sea, problemático. hay varias, mira, como un prisma, ¿no? Como una piedra que se ve en muchos lados este término de consumos problemáticos. Porque por un lado, ¿quién los ha impuesto? O sea, por un lado escuché que en Estados Unidos, ¿de dónde salió ese término? En Estados Unidos empezaron a ver y atender en recursos humanos, grandes empresas, gerentes y gente donde tenía un problema de alcoholismo. Y al gerente, al manager de ese lugar, no se le puede decir usted tiene alcoholismo o sufre de alcoholismo. Entonces usted tiene un consumo problemático, entonces fue una manera solapada de decir que tiene alcoholismo. Entonces partió de ahí. Eso, una versión que escuché. La otra tema es que en realidad, cuando yo recién estaba viendo un escrito, yo decía, no, saco esto, porque a mí me da alergia también ese término. Pero en realidad quien también lo escribió, o al menos quien lo defiende, se habla de que somos una sociedad de consumo, ¿no? Somos consumo desde las tecnologías, consumo de los videojuegos, consumo de alcohol, consumo de tabaco, pero el problema se transforma cuando eso es excesivo o cuando lo hago y me perjudica ciertas áreas de mi vida, ¿no? Entonces, pensando que consumo, bueno, en un consumo en general, de una manera u otra todos consumimos algo, no de sustancias psicoactivas, sino de cosas, ¿no? Porque también vos tenés el abuso a la comida, tenés la adicción a la comida, a las compras, a un montón de cosas. El problema es que se transforma cuando esto te está afectando otras áreas. Así que bueno, es un término que todavía, viste, yo no le puedo encontrar la punta como para determinar, porque después me retrucan con esto, que son una sociedad de consumo, y ahí es donde queda. Pero sí queda claro que si vamos a hablar de sustancias, como el alcohol, por ejemplo, el consumo de alcohol antes de los 18 años, en la edad de adolescencia, es problemático, lo mire como lo mire, una copita, 2 copitas o un abuso.
¿Y cómo? O sea, hay conceptos claros que tienen que estar. Claro. Cualquier tipo de sustancia psicoactiva, el niño, niña, adolescente, hasta los 18, que está desarrollando su sistema nervioso central y va madurando para ser un adulto que sabe qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué herramientas tiene para defenderse en la vida, es problemático consumir sustancias, desde al alcohol, marihuana y no hablemos de otras cosas, porque esas son las puertas de entrada para otras drogas, y también va alterando su desarrollo psicológico, su Claro. desarrollo neurobiológico. Mabel, ¿y cómo se articula entonces esto que resulta problemático con este otro aspecto que es el uso medicinal, por ejemplo, de la marihuana? Que en realidad la marihuana no es medicinal, es una molécula o dos de la planta de cannabis sativa que es medicinal. No es el porro ni es la planta. Si a vos te autorizan para autocultivo porque no hay en el mercado aceite o medicamentos que tengan ciertas moléculas de la planta, bueno, te autorizan a tener un par de plantas en tu casa para que vos puedas fabricar ese medicamento, no para que te fume un porro en la playa. ¿No? Porque no estoy hablando de este caso, estoy en general, porque todo se confunde. La planta de marihuana o la planta de cannabis sativa tiene varias moléculas, THC, CBD, bueno, tiene varias. El que se ha visto una gran potencialidad terapéutica es sobre todo el CBD. El CBD para bajar la ansiedad, el CBD para los dolores, el CBD para la migraña, para la hepaticidad, y en eso también en algunas situaciones el THC. Pero el THC, que es el tetrahidrocannabinoide, es lo que es fundamentalmente la molécula adictiva, es lo que trae trastornos cognitivos en las personas, o sea, no razono bien, algunos se deprimen, la dependencia, la motivación, no tengo ganas de nada y no se me ocurre nada, entonces es como un freno, yo siempre digo que es como un palo entre las ruedas, ¿no? Claro. Es un freno, es algo que te aplaca, Entonces, ahí hay una gran confusión. Claro, Mabel, esto que decías recién, hay una cosa muy interesante. Planteabas, hay autorización, digamos, existe una autorización para cultivar y para elaborar el medicamento, y eso no significa que pueda fumar un cigarrillo de marihuana en el banco de la plaza o en una playa, creo que fue el ejemplo que vos pusiste. Y fue la situación que se dio en Cipolletti. Sobre ese particular, ¿cómo se aborda desde la agencia ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones? Porque algo que pareciera ser se habilita para un consumo medicinal o para un fin medicinal termina siendo un consumo problemático, para utilizar nuevamente ese eufemismo del que hablábamos hoy más temprano. Claro, o sea, termina siendo problemático porque lo está haciendo en un lugar donde no es debido y porque o sea, te puedo decir la versión de lo que pasó, o sea, o al menos lo que yo sé, y sí. O sea, ahí había un grupo de personas en la plaza donde estaba en cuclillas, estaba en una situación un poco extraña. Pasa la policía y dijo, ¿qué situación extraña? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a identificar. ¿Qué es eso, no? La situación de identificación. Pedimos los documentos, quiénes son, qué están haciendo y aclaran la situación. Cuando se acerca a la policía, ellos se alteraron muchísimo diciendo, no, yo soy del Procar, me pasa esto, o sea, entraron en la defensiva cuando en realidad todavía no le habían pedido el DNI o no habían dicho cómo están, qué les está pasando, porque era una simple acción de verificar qué es lo que estaban haciendo. No es que la policía va a cuestionar ni a arrestar, o sea, más allá que no se puede, pero si vamos, hoy por hoy, lamentablemente, los comportamientos de la sociedad avasallan todas las normas, por lo cual no pueden, si fueran a algunas localidades se les llenaría las comisarías, si fuera eso el motivo fueron a identificar como una simple, o sea, como esta, ¿cómo se llama?, que ellos tienen que ser, de poder, cuando ven una situación sospechosa o media rara, se acercan para ver de qué se trata y pedir los documentos. De ahí se generó toda una alteración
de estas personas ahí asustadas, posiblemente. Yo pensaba, ahora está intoxicada también, ¿no? O sea, cuando vos estás intoxicado es como que ves una cosita chiquita y te parece muy grande, andás a ver, ¿no? Andás a ver cómo es el consumo. Y de todas maneras, si yo tenía una enfermedad y tenía que estar medicada con cannabis, bueno, será en aceite, será para inhalar, será de una manera como uno tiene un medicamento. O sea, yo estaba pensando, no es que uno se inyecta en la plaza algo porque está autorizado a tener morfina o lo que sea, entonces esas son conductas que en realidad es una cuestión de salud, ¿no? Ujú. Pero bueno, creo que ahí se confundió todo y los medios de hecho también, ¿no? Porque el hecho de que vos estés medicado con algo es medicado con una de las moléculas del cannabis, Bien. no con toda la planta. El otro tema que se... Y ahí hay un desconocimiento general, que lamentablemente se potencia en eso. Y además se confunde y se usa los medios en esto de magnificar la situación que fue gravísima, porque de una pequeña cosa, de un simple control, se derivó para todas las opiniones posibles. En eso nosotros estamos trabajando con la policía desde el año pasado, o sea, desde que inició la agencia, trabajamos de manera articulada en cuanto a esto, la sensibilización de los consumos, de cómo poder intervenir una persona que está intoxicada en la vía pública, de poder hacer entender que, bueno, porque entre todo esto, una de las cosas que además es común, no es problemático, etcétera, lo habilitamos, por el otro lado está la gran discriminación y el estigma. La persona que realmente quedó pegado y está enfermo es maltratado muchas veces en todos los lados. Mabel, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos. No te dejé hablar. ¿Te Uy, quedó alguna pregunta? sí, me quedó una, pero se nos fue el tiempo, pero no responde en realidad a la agencia y es que el procedimiento policial dejó a una persona menor de edad, a un niño desamparado en la vereda por la detención de estas dos personas que estaban... Según me dijo la policía, no. Quedó con un familiar, con una de las personas que estaba ahí. Claro. Mabel, ahora sí, Pero no sé. claro, muchísimas gracias por la gentileza, muy amable. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Mabel del Órfano es titular de la Agencia de Prevenciones y Asistencia en la provincia de Río Negro. Hablamos con ellos respecto de la autorización para cultivar y transportar, por ejemplo, cannabis sativa, y hablábamos también de este caso que puso en el tapete esta situación y que se dio hace unos días atrás ahí en plena vía pública en la ciudad de Cipolletti.